Una niña de 4 años desaparece de su cama en plena madrugada del 25 de septiembre de 2006. Valentina Mendoza, con sus colitas perfectas y vestidito rosa, se esfuma sin dejar rastro de la casa familiar en Ciudad de México. Durante 72 horas agonizantes, toda una ciudad busca desesperadamente a la pequeña. Policías, vecinos, familiares, nadie puede explicar cómo una niña simplemente se desvaneció en el aire. Pero cuando su madre revisa las cámaras de seguridad 3 días después, descubre una verdad que la destroza por completo. Lo que sucedió esa madrugada había estado oculto en el lugar más inesperado, y el culpable era alguien más cercano de lo que jamás imaginó. 18 años después, esta historia encontraría su final más sorprendente e inexplicable. Un caso que desafía toda lógica y que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el amor maternal. ¿Quién fue realmente responsable de la tragedia? ¿Y por qué, después de casi 2 décadas, esta historia tendría el desenlace más extraordinario jamás documentado? Esta es la investigación completa del caso Valentina Mendoza, un misterio que solo se resolvió cuando lo imposible se volvió realidad. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Era el 25 de septiembre de 2006, las 4:16 de la madrugada. En la tranquila colonia Jardines del Pedregal, Ciudad de México, la pequeña Valentina Mendoza dormía plácidamente en su cama. A sus 4 años, era una niña llena de vida, con sus cabellos castaños recogidos en 2 colitas perfectas que su madre, Carmen Mendoza, le hacía cada noche. Esa madrugada llevaba puesto su vestidito rosa favorito, el que había elegido ella misma antes de dormir, insistiendo en no cambiárselo por el pijama. La casa de los Mendoza era una residencia de clase media alta, con un jardín amplio y una piscina que había sido el orgullo de Roberto Mendoza, el padre de Valentina. Carmen había despertado sobresaltada por un sueño extraño, uno de esos presentimientos que las madres experimentan sin explicación. Eran las 4:30 de la madrugada cuando se dirigió al cuarto de su hija para verificar que todo estuviera bien. La cama estaba vacía. Las sábanas revueltas mostraban señales de que la niña había estado allí, pero Valentina había desaparecido. Carmen comenzó a buscar por toda la casa, su corazón latiendo cada vez más fuerte. Revisó cada habitación, cada closet, cada rincón donde una niña de 4 años podría esconderse jugando. Pero Valentina no estaba por ningún lado. Roberto había salido la noche anterior con sus amigos del trabajo. Carmen recordaba vívidamente la discusión que habían tenido antes de que él se fuera. Últimamente, Roberto había desarrollado el hábito de beber demasiado y llegar a casa en las primeras horas de la madrugada. Esa noche no había sido diferente, y Carmen se había quedado sola cuidando a Valentina, como tantas otras veces. Max, el perro Golden Retriever de la familia, había sido el compañero inseparable de Valentina desde que la niña tenía 2 años. Esa madrugada, Max corría por la casa de un lado a otro, ladrando de manera desesperada, como si tratara de comunicar algo urgente. Sus ladridos habían comenzado aproximadamente a las 4:20 de la madrugada, pero Carmen, en su estado de shock por la desaparición de su hija, no logró interpretar las señales que el animal le enviaba. La búsqueda se intensificó conforme pasaban las horas. Carmen llamó a la policía, y pronto la casa se llenó de oficiales, vecinos y familiares que se unieron a la búsqueda. Todos buscaban a una niña de 4 años, cabello castaño en colitas, vestido rosa, que había desaparecido misteriosamente de su cama en plena madrugada. Nadie pensó en revisar la piscina durante las primeras horas de búsqueda. Era impensable que una niña tan pequeña pudiera haber llegado hasta allí por su cuenta, especialmente considerando que la puerta que daba acceso al área de la piscina generalmente permanecía cerrada por razones de seguridad. Sin embargo, en medio del caos y la desesperación, ese detalle crucial pasó desapercibido para todos los involucrados en la búsqueda. Las horas transcurrían sin noticias de Valentina Mendoza. Carmen Mendoza no había dormido en 72 horas. Sus ojos enrojecidos y su rostro demacrado reflejaban la angustia de una madre que había perdido a su hija sin explicación alguna. La policía había interrogado a vecinos, familiares y conocidos, pero ninguna pista los acercaba a resolver el paradero de la pequeña Valentina.
Roberto había regresado a casa esa madrugada del 25 de septiembre completamente ebrio, sin recordar con claridad los eventos de la noche anterior. Cuando Carmen le informó sobre la desaparición de su hija, la culpa y el pánico se apoderaron de él. Los investigadores notaron inmediatamente su estado alterado y su comportamiento evasivo durante los interrogatorios. Durante esos 3 días, la comunidad de Jardines del Pedregal se movilizó como nunca antes. Se organizaron brigadas de búsqueda que recorrieron parques, lotes baldíos, casas abandonadas y cualquier lugar donde una niña pudiera haberse refugiado o sido llevada. Los medios de comunicación locales cubrieron extensamente el caso, transmitiendo la foto de Valentina con su vestidito rosa y sus colitas, rogando a la ciudadanía que reportara cualquier información. Max, el Golden Retriever, continuaba con su comportamiento extraño. Durante esos 3 días, el perro se negaba a comer, corría constantemente hacia el jardín trasero y ladraba dirigiendo su atención hacia el área de la piscina. Carmen, sumida en su dolor y desesperación, interpretaba el comportamiento del animal como una reacción al estrés de la situación. Los vecinos comentaban que los ladridos de Max no habían cesado desde la madrugada del 25 de septiembre. La investigación policial se había centrado en la posibilidad de un secuestro. Las autoridades sospechaban que alguien cercano a la familia podría estar involucrado, considerando que no había señales de forcejeo ni de entrada forzada a la casa. Roberto se había convertido en el principal sospechoso, especialmente después de que los investigadores descubrieran inconsistencias en su testimonio sobre los eventos de esa noche. El 28 de septiembre, después de 3 días de búsqueda infructuosa, Carmen tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Recordó que la casa tenía un sistema de cámaras de seguridad que Roberto había instalado meses atrás. En medio de su desesperación, había olvidado completamente su existencia. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, Carmen se dirigió al cuarto de monitoreo para revisar las grabaciones de la madrugada del 25 de septiembre. Las imágenes que vio la destrozaron completamente. A las 4:16 de la madrugada, la cámara había captado a la pequeña Valentina saliendo de la casa, dirigiéndose hacia el jardín trasero donde Max la esperaba moviendo la cola. La niña corría feliz hacia su compañero canino, sin saber que esos serían sus últimos momentos de vida. Carmen se aferró al monitor con desesperación mientras las imágenes se reproducían ante sus ojos. Las cámaras de seguridad habían registrado cada momento de la tragedia que había ocurrido en su hogar esa madrugada del 25 de septiembre. La pequeña Valentina aparecía en la grabación corriendo descalza por el jardín, su vestidito rosa ondeando con el viento nocturno. Las imágenes mostraban cómo Max había salido al jardín, posiblemente para hacer sus necesidades, y cómo Valentina, al escuchar al perro, había decidido seguirlo para jugar. La puerta que daba acceso al área de la piscina estaba completamente abierta, algo que inmediatamente llamó la atención de Carmen. Esa puerta siempre permanecía cerrada, era una regla estricta de la casa debido a los riesgos que representaba para una niña pequeña. En la grabación se observaba cómo Valentina corría hacia Max, quien se encontraba cerca del borde de la piscina. La niña intentaba alcanzar a su compañero cuando, en un momento que parecía suceder en cámara lenta, perdió el equilibrio y cayó al agua. El sonido del chapuzón había sido captado por las cámaras, y ese ruido coincidía exactamente con el momento en que Max había comenzado a ladrar desesperadamente. Carmen observó horrorizada cómo Max corría alrededor de la piscina, ladrando y tratando de alertar a alguien sobre lo que había ocurrido. El perro había intentado ayudar a Valentina, saltando parcialmente al agua, pero su tamaño y la profundidad de la piscina hacían imposible que pudiera rescatar a la niña. Durante casi 2 horas, Max había continuado ladrando, corriendo de la piscina hacia la casa, tratando desesperadamente de comunicar la emergencia. Las cámaras habían registrado todo, los intentos fallidos de Max por rescatar a Valentina, sus ladridos constantes que nadie había interpretado correctamente, y el momento exacto en que los movimientos en el agua cesaron completamente. Carmen se dio cuenta de que durante esas 72 horas de búsqueda desesperada, su hija había estado en el fondo de su propia piscina. Con las piernas temblando y el corazón destrozado, Carmen corrió hacia el jardín trasero. Max la siguió, ladrando nuevamente, como si finalmente alguien hubiera entendido su mensaje. Al llegar al borde de la piscina,
Carmen pudo ver una pequeña figura en el fondo. Era Valentina, aún con su vestidito rosa, sus colitas flotando suavemente en el agua. El grito de Carmen despertó a todo el vecindario. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero era demasiado tarde. La pequeña Valentina Mendoza había muerto por ahogamiento la madrugada del 25 de septiembre de 2006, a las 4:18 de la madrugada, apenas 2 minutos después de caer al agua. Su cuerpo había permanecido en el fondo de la piscina durante 72 horas mientras toda la ciudad la buscaba. La investigación policial se centró inmediatamente en determinar cómo había quedado abierta la puerta de acceso a la piscina, una puerta que siempre debía permanecer cerrada por seguridad. La investigación sobre la muerte de Valentina Mendoza tomó un giro inesperado cuando las autoridades comenzaron a reconstruir los eventos de la noche del 24 de septiembre de 2006. Roberto Mendoza, quien había estado eludiendo preguntas específicas sobre esa noche, finalmente fue confrontado con evidencia que no podía negar. Las cámaras de seguridad habían captado el momento exacto en que Roberto llegó a casa esa madrugada. Eran las 3:45 de la madrugada cuando su automóvil ingresó al garaje, claramente mostrando su estado de embriaguez por la forma errática en que manejaba. Las imágenes lo mostraban tambaleándose mientras caminaba hacia la casa, tropezando con objetos del jardín y claramente desorientado. Durante el interrogatorio policial, Roberto inicialmente negó haber estado cerca del área de la piscina esa noche. Sin embargo, las cámaras de seguridad contaban una historia diferente. A las 3:52 de la madrugada, apenas 7 minutos después de llegar a casa, Roberto apareció en las imágenes dirigiéndose hacia el jardín trasero. Su comportamiento sugería que necesitaba vomitar debido a la cantidad de alcohol que había consumido. Las grabaciones mostraban cómo Roberto, en su estado de embriaguez, había abierto la puerta que daba acceso al área de la piscina para dirigirse hacia los arbustos del fondo del jardín. Después de varios minutos, las cámaras lo captaron regresando hacia la casa, pero en su estado alterado, había olvidado completamente cerrar la puerta de seguridad que protegía el acceso a la piscina. Carmen se enteró de esta información 5 meses después del funeral de Valentina. Los investigadores le mostraron las grabaciones completas, incluyendo las imágenes de Roberto esa madrugada. El impacto emocional fue devastador para Carmen, quien se dio cuenta de que la muerte de su hija había sido causada por la negligencia de su propio esposo. La confrontación entre Carmen y Roberto fue inevitable. Cuando ella le mostró las evidencias, Roberto se derrumbó completamente. Entre lágrimas, confesó que recordaba vagamente haber vomitado en el jardín esa noche, pero que debido a su estado de embriaguez, no recordaba haber dejado abierta la puerta de la piscina. La culpa lo había estado consumiendo durante esos 5 meses, pero no había tenido el valor de confesarlo. Roberto explicó que su alcoholismo se había intensificado en los meses previos al accidente debido a problemas en su trabajo y estrés financiero. Había estado bebiendo regularmente, llegando a casa en altas horas de la madrugada, pero nunca había imaginado que su comportamiento pudiera poner en peligro a su hija. La noche del 24 de septiembre había sido particularmente intensa. Había consumido alcohol desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. Carmen comprendió que Roberto no había causado intencionalmente la muerte de Valentina, pero su negligencia y alcoholismo habían creado las condiciones perfectas para la tragedia. La puerta abierta había sido la invitación que Valentina necesitaba para seguir a Max hacia el área de la piscina, con consecuencias fatales. La revelación destruyó completamente el matrimonio de Carmen y Roberto. Los meses que siguieron a la revelación fueron los más oscuros en la vida de Carmen Mendoza. El conocimiento de que la negligencia de Roberto había causado la muerte de Valentina creó una herida que parecía imposible de sanar. La casa de jardines del Pedregal, que una vez había sido un hogar lleno de risas y alegría, se convirtió en un mausoleo de recuerdos dolorosos. Carmen tomó la decisión de separarse de Roberto inmediatamente después de conocer la verdad. No podía continuar viviendo con el hombre cuyo alcoholismo había costado la vida de su hija. Roberto, consumido por la culpa y la autocompasión, no opuso resistencia al divorcio. Sabía que había perdido no solo a su hija, sino también a su esposa, y que era completamente responsable de ambas pérdidas. El proceso de divorcio fue relativamente rápido, pero extremadamente doloroso.
Carmen no buscaba venganza económica, simplemente quería alejarse de todo lo que le recordara esa noche fatídica. Roberto aceptó darle la custodia total de Max, el Golden Retriever que había sido testigo silencioso de la tragedia. Carmen sabía que Max había hecho todo lo posible por salvar a Valentina, y sentía que el perro era lo único que quedaba de su hija. Durante los primeros años después de la separación, Carmen vivió en un estado de depresión profunda. Había dejado su trabajo como maestra de primaria porque no podía soportar estar rodeada de niños de la edad que habría tenido Valentina. Se había mudado a un pequeño departamento en otra parte de la ciudad, llevando consigo solo lo esencial, por supuesto, a Max. Max también había cambiado después de la tragedia. El perro, que antes era juguetón y energético, se había vuelto más tranquilo y apegado a Carmen. Era como si ambos compartieran un dolor silencioso que solo ellos podían entender. Max se convirtió en el compañero constante de Carmen, el único ser vivo que verdaderamente comprendía lo que habían perdido esa madrugada de septiembre. Roberto, por su parte, había tocado fondo después del divorcio. Su alcoholismo se intensificó aún más, perdió su trabajo y tuvo varios encuentros con la ley por conducir bajo la influencia del alcohol. Intentó contactar a Carmen en múltiples ocasiones, buscando perdón y reconciliación, pero ella había sido clara, no quería saber nada de él nunca más. Los familiares y amigos de Carmen trataron de ayudarla a superar su dolor, pero ella se había aislado del mundo. Asistía a terapia psicológica regularmente, pero el progreso era lento y doloroso. Su terapeuta le había explicado que estaba experimentando un duelo complicado, agravado por el hecho de que la muerte de su hija había sido causada por alguien tan cercano a ella. Durante estos años difíciles, Carmen encontró consuelo en pequeños rituales que mantenían viva la memoria de Valentina. Visitaba su tumba cada semana, mantenía su fotografía en la sala de su departamento y conservaba algunos de sus juguetes favoritos. Max parecía entender estos rituales y siempre la acompañaba, como si él también necesitara honrar la memoria de su pequeña compañera de juegos. El tiempo pasaba lentamente, pero gradualmente Carmen comenzó a reconstruir su vida, aunque nunca volvería a ser la misma persona que había sido antes de perder a Valentina. El tiempo había pasado lentamente para Carmen Mendoza. 18 años después de la tragedia que cambió su vida para siempre, se encontraba en un lugar muy diferente, tanto física como emocionalmente. A los 48 años, había logrado reconstruir su existencia paso a paso, aunque el dolor por la pérdida de Valentina nunca desapareció completamente. Max, su fiel compañero, había fallecido de vejez 6 años atrás, a los 15 años de edad. Su muerte había sido otra pérdida devastadora para Carmen, pues Max había sido el último vínculo directo con Valentina y esa noche terrible. Sin embargo, para ese momento, Carmen había desarrollado suficientes herramientas emocionales para procesar el dolor de manera más saludable. Durante estos años, Carmen había regresado gradualmente a la enseñanza, aunque ahora trabajaba con estudiantes de secundaria en lugar de niños pequeños. Había encontrado propósito en ayudar a adolescentes que pasaban por momentos difíciles, utilizando su propia experiencia de pérdida y recuperación para guiarlos. Sus colegas la describían como una maestra excepcionalmente empática y comprensiva. En 2020, Carmen conoció a Miguel Hernández en un grupo de apoyo para personas que habían perdido seres queridos. Miguel era viudo, había perdido a su primera esposa en un accidente automovilístico 10 años atrás. Ambos habían llegado al grupo buscando herramientas para manejar su dolor, y gradualmente desarrollaron una amistad basada en la comprensión mutua de lo que significaba perder a alguien amado. La relación entre Carmen y Miguel se desarrolló lentamente. Ambos habían aprendido que el amor después de una pérdida profunda tenía características diferentes, era más maduro, más consciente de la fragilidad de la vida, y más agradecido por cada momento compartido. Miguel respetaba completamente la memoria de Valentina y nunca trató de reemplazar el lugar que la niña ocupaba en el corazón de Carmen. Se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en 2022, 16 años después de la muerte de Valentina. Carmen había dudado mucho antes de tomar este paso, consultando durante meses con su terapeuta sobre si estaba emocionalmente preparada para abrir su corazón nuevamente. La ceremonia fue emotiva pero serena, con una silla vacía decorada con flores rosas en honor a Valentina.
Miguel trabajaba como ingeniero civil y había estado casado anteriormente durante 12 años antes de enviudar. No había tenido hijos con su primera esposa debido a problemas de fertilidad, pero siempre había deseado ser padre. Cuando él y Carmen comenzaron a considerar la posibilidad de tener un hijo juntos, ambos sabían que sería una decisión cargada de emociones complejas. Después de muchas conversaciones profundas y sesiones de terapia de pareja, Carmen y Miguel decidieron intentar concebir un hijo. Carmen tenía 49 años cuando quedó embarazada, un embarazo que fue considerado de alto riesgo debido a su edad. Sin embargo, ambos sintieron que esta nueva vida era una bendición y una oportunidad de crear algo hermoso después de tanto dolor. Durante el embarazo, Carmen experimentó una mezcla de emociones: alegría, miedo, culpa y esperanza se alternaban constantemente. Se preguntaba si estaba traicionando la memoria de Valentina al traer otra hija al mundo, pero su terapeuta la ayudó a entender que amar a otro hijo no disminuía el amor que sentía por Valentina. El 15 de marzo de 2024, Carmen y Miguel recibieron a su hija, Isabella Hernández Mendoza. El parto fue complicado debido a la edad de Carmen, pero finalmente, después de 12 horas de labor, la pequeña llegó al mundo sana y hermosa. Cuando Carmen sostuvo a Isabella por primera vez, sintió una mezcla de emociones tan intensa que la dejó sin aliento. Isabella nació con un peso de 3,2 kilogramos y midió 50 centímetros. Sus primeros lloros llenaron la habitación del hospital, y Carmen no pudo evitar recordar el primer llanto de Valentina 18 años atrás. Miguel, quien había estado nervioso durante todo el embarazo, se tranquilizó inmediatamente al ver a su hija sana y escuchar sus pulmones fuertes. Los primeros meses con Isabella fueron una revelación para Carmen. Había olvidado la intensidad del amor maternal, la forma en que cada sonido, cada movimiento, cada expresión de un bebé podía llenar completamente el corazón de una madre. Isabella era una bebé tranquila durante el día, pero activa durante las noches, manteniendo a sus padres despiertos pero felices. Miguel demostró ser un padre excepcional, dedicado y paciente. Había leído todos los libros sobre crianza que pudo encontrar y se había preparado meticulosamente para la llegada de Isabella. Su dedicación permitió que Carmen pudiera disfrutar de la maternidad sin la presión de tener que hacerlo todo sola, como había sucedido en gran parte de la crianza de Valentina. Cuando Isabella cumplió 6 meses, Carmen comenzó a notar similitudes físicas sorprendentes entre ella y Valentina. Ambas niñas tenían los mismos ojos grandes y expresivos, la misma forma de sonreír y, especialmente, la misma manera de mover las manos cuando estaban contentas. Carmen había guardado muchas fotografías de Valentina de bebé, y las similitudes eran innegables. Las similitudes se volvieron aún más evidentes cuando Isabella comenzó a caminar, alrededor de los 10 meses. Su manera de correr, con los brazos extendidos hacia los lados para mantener el equilibrio, era idéntica a como Valentina había corrido cuando tenía la misma edad. Miguel también notó estas similitudes, pero ambos acordaron no hacer comentarios al respecto para no crear una atmósfera extraña alrededor de Isabella. Cuando Isabella cumplió 1 año, Carmen tomó la decisión de mostrarle fotografías de Valentina. Quería que su nueva hija conociera la existencia de su hermana mayor, aunque fuera de una manera apropiada para su edad. Miguel apoyó completamente esta decisión, entendiendo que Valentina siempre sería parte de la familia. Isabella parecía fascinada por las fotografías de Valentina. Señalaba las imágenes y balbuceaba con entusiasmo, como si reconociera algo familiar en esas fotos. Carmen interpretaba estas reacciones como la curiosidad natural de una niña pequeña, pero en su corazón sentía que había algo más profundo en la conexión que Isabella parecía tener con las imágenes de su hermana. Los primeros años de Isabella transcurrieron en un ambiente de amor y estabilidad. Carmen había aprendido de su experiencia anterior y se aseguró de crear rutinas de seguridad estrictas en la nueva casa. No había piscina, todas las puertas tenían cerraduras de seguridad, y tanto Carmen como Miguel estaban constantemente atentos a los movimientos de su hija. Miguel resultó ser no solo un esposo comprensivo, sino también un padre ejemplar que respetaba profundamente la memoria de Valentina mientras creaba nuevos recuerdos familiares con Isabella. Cuando Isabella cumplió 3 años, algo extraordinario comenzó a suceder. Las similitudes entre ella y Valentina, que hasta entonces habían sido principalmente físicas,
comenzaron a manifestarse en comportamientos y expresiones que dejaban a Carmen completamente asombrada. Isabella había desarrollado la misma preferencia por los vestidos de color rosa que había tenido Valentina. Sin que nadie se lo sugiriera, Isabella rechazaba constantemente usar ropa de otros colores, insistiendo específicamente en vestidos rosas. Cuando Carmen le preguntaba por qué prefería ese color, Isabella simplemente respondía que era su color favorito, sin poder explicar el porqué. Pero las similitudes más sorprendentes comenzaron a manifestarse en el lenguaje. Isabella había comenzado a usar expresiones específicas que habían sido características de Valentina. Cuando quería jugar, decía exactamente las mismas palabras que Valentina había usado. «Mami, ¿vamos a hacer travesuras?». Era una frase tan específica y poco común que Carmen se quedó paralizada la primera vez que la escuchó salir de los labios de Isabella. Miguel, quien obviamente nunca había conocido a Valentina, no entendía por qué Carmen se ponía tan emocional cuando Isabella decía ciertas frases. Carmen le explicó que eran expresiones idénticas a las que había usado Valentina, pero Miguel pensaba que podría ser coincidencia o que Carmen podría estar inconscientemente enseñándole esas frases a Isabella. Cuando Isabella tenía 3 años y medio, sucedió algo que convenció a Carmen de que estaba experimentando algo más allá de las coincidencias normales. Un día, mientras jugaban en el jardín de su nueva casa, Isabella se acercó a Carmen y le dijo: «Mami, ¿te acuerdas cuando yo era tu otra niña y tenía un perrito dorado que me cuidaba mucho?». Carmen se quedó sin aliento. Isabella no sabía nada sobre Max, el Golden Retriever que había sido el compañero de Valentina. Carmen nunca le había hablado específicamente sobre Max porque consideraba que esos detalles eran demasiado dolorosos y complicados para una niña tan pequeña. Sin embargo, Isabella había descrito perfectamente a Max y su relación con Valentina. Miguel inicialmente trató de racionalizar estos eventos, sugiriendo que Isabella podría haber visto fotografías de Max o escuchado conversaciones sin que ellos se dieran cuenta. Sin embargo, Carmen estaba segura de que habían sido extremadamente cuidadosos de no exponer a Isabella a detalles específicos sobre la vida de Valentina. Las frases que Isabella utilizaba eran sorprendentemente maduras para su edad. Cuando se lastimaba jugando, en lugar de llorar como la mayoría de los niños de su edad, decía: «No pasa nada, soy muy fuerte». Esta había sido exactamente la respuesta característica de Valentina cuando se hacía daño menor jugando. Isabella también mostraba una fascinación particular por el agua, pero de una manera completamente diferente a cómo otros niños interactúan con este elemento. En lugar de la alegría típica que los niños muestran al jugar con agua, Isabella parecía tener una relación más contemplativa y casi reverencial con ella. Cuando se bañaba, a menudo se quedaba muy quieta, mirando el agua con una expresión pensativa que era demasiado profunda para una niña de su edad. Carmen comenzó a documentar todas estas coincidencias en un diario privado. Quería tener un registro objetivo de los eventos para poder procesarlos mejor, y también porque parte de ella temía que estuviera imaginando conexiones que no existían debido a su deseo de mantener viva la memoria de Valentina. La evidencia, sin embargo, continuaba acumulándose de maneras que desafiaban explicaciones racionales simples. Cuando Isabella cumplió 4 años, la misma edad que había tenido Valentina al morir, las similitudes se volvieron aún más pronunciadas y específicas. Carmen había estado observando cuidadosamente a su hija, documentando cada coincidencia, cada frase familiar, cada gesto que le recordaba a Valentina. En el 4º cumpleaños de Isabella, Carmen decidió mostrarle más fotografías de Valentina, incluyendo algunas que había mantenido guardadas. Quería ver cómo reaccionaría Isabella a imágenes más específicas de su hermana mayor. La reacción de Isabella fue extraordinaria. Señaló una fotografía donde Valentina llevaba un vestido rosa con flores bordadas y dijo: «Ese era mi vestido favorito, pero se mojó y ya no pude usarlo más». Carmen se sintió mareada. Esa fotografía específica había sido tomada 2 días antes del accidente, y efectivamente, Valentina llevaba puesto ese vestido rosa con flores bordadas. Era imposible que Isabella supiera que ese vestido se había mojado y que Valentina no había podido usarlo más, a menos que... Carmen no se atrevía a completar ese pensamiento. Miguel, quien había sido escéptico durante meses,
comenzó a cuestionar sus propias explicaciones racionales cuando presenció directamente algunas de las declaraciones de Isabella. Un día, mientras desayunaban, Isabella miró hacia la ventana y dijo con nostalgia: «Extraño a mi perrito dorado. Él trataba de cuidarme, pero yo no entendía lo que me decía». Esa declaración fue particularmente impactante porque describía perfectamente la relación entre Valentina y Max, y específicamente hacía referencia a los momentos finales cuando Max había tratado desesperadamente de alertar sobre el peligro. Carmen nunca había compartido esos detalles dolorosos con Isabella. Isabella también había desarrollado ciertos miedos que no tenían explicación en su experiencia de vida actual. Tenía terror a las piscinas y a cualquier cuerpo de agua profundo. Cuando la familia visitaba lugares con piscinas, Isabella se mantenía a una distancia considerable del agua y a menudo preguntaba repetidamente si las puertas estaban bien cerradas. Estas reacciones eran particularmente sorprendentes porque Isabella no había tenido ninguna experiencia traumática con el agua. Carmen y Miguel habían sido extremadamente cuidadosos de no transmitirle sus propias ansiedades sobre el agua, pero Isabella parecía tener un conocimiento intuitivo de los peligros específicos que las piscinas representaban. Un día, cuando Isabella tenía 4 años y medio, ocurrió el evento más extraordinario de todos. Carmen estaba ordenando una caja vieja con pertenencias de Valentina cuando Isabella se acercó y sacó un pequeño juguete que había sido el favorito de Valentina, un pequeño conejo de peluche rosa llamado Conejito. Isabella abrazó el juguete contra su pecho y dijo: «Mi conejito». Lo había perdido. Carmen nunca le había hablado a Isabella sobre ese juguete específico. Isabella comenzó a jugar con Conejito exactamente de la misma manera que Valentina había hecho años atrás. Le hacía volar por el aire, le susurraba secretos al oído, e insistía en que durmiera con ella todas las noches. Carmen observaba estos comportamientos con una mezcla de asombro y inquietud. Miguel había comenzado a investigar sobre reencarnación y experiencias de vidas pasadas en niños pequeños. Aunque era naturalmente escéptico, los eventos que presenciaba diariamente desafiaban sus creencias racionales. Encontró casos documentados de niños que recordaban vidas anteriores con detalles específicos que no podían haber conocido de otra manera. Carmen decidió consultar con su terapeuta sobre estos eventos extraordinarios. La doctora Patricia Morales, quien había estado trabajando con Carmen durante años, escuchó atentamente los relatos sobre Isabella. Su opinión profesional fue cautelosa pero abierta. Aunque no podía explicar científicamente lo que estaba ocurriendo, reconocía que Carmen era una persona estable y confiable, y que los eventos que describía eran demasiado específicos para ser coincidencias. La doctora Morales sugirió que, independientemente de la explicación que tuvieran estos fenómenos, Carmen debería enfocarse en el hecho de que Isabella era una niña saludable y feliz que merecía crecer sin la carga de las expectativas relacionadas con Valentina. También recomendó que Carmen considerara estos eventos como una forma de sanación, una manera de encontrar paz con la pérdida de Valentina. Isabella continuaba desarrollándose como una niña normal en todos los demás aspectos. Era inteligente, curiosa, social con otros niños, y tenía una relación amorosa y saludable tanto con Carmen como con Miguel. Las similitudes con Valentina eran solo una faceta de su personalidad, no definían completamente quién era Isabella como individuo. Sin embargo, Carmen no podía negar que estos eventos le habían traído una paz que no había experimentado en 18 años. Sentía como si Valentina hubiera regresado a ella de alguna manera, no para reemplazar el dolor de la pérdida, sino para mostrarle que el amor entre madre e hija trasciende incluso la muerte. Miguel, aunque aún luchaba por entender completamente lo que estaban experimentando, había llegado a aceptar que había aspectos de la vida que no podían explicarse con lógica convencional. Lo importante para él era que su familia estaba unida y que tanto Carmen como Isabella eran felices. 2 años después, cuando Isabella cumplió 6 años, Carmen comprendió finalmente el regalo extraordinario que había recibido. Ya no se trataba de buscar explicaciones científicas o racionales para las similitudes entre Isabella y Valentina. Se trataba de aceptar que el amor y la conexión entre madre e hija habían encontrado una manera de continuar, ofreciendo sanación donde antes solo había habido dolor. Isabella había comenzado la escuela primaria y se había adaptado perfectamente.
Era una niña brillante, empática y llena de vida. Sus maestros la describían como especialmente madura para su edad, con una sabiduría que parecía ir más allá de sus 6 años. Aunque aún mostraba las características que la conectaban con Valentina, Isabella estaba desarrollando claramente su propia personalidad única. Carmen había tomado la decisión de contarle a Isabella la historia completa sobre Valentina cuando cumpliera 10 años. Quería que su hija entendiera por qué a veces su madre se emocionaba tanto cuando ella decía ciertas frases o hacía ciertos gestos. Por ahora, Isabella sabía que había tenido una hermana mayor que había muerto cuando era pequeña, y que su mamá la había extrañado mucho. Miguel se había convertido en el padre que Isabella necesitaba, paciente, amoroso, y completamente dedicado a su bienestar. También había desarrollado un profundo respeto por la memoria de Valentina y entendía que su presencia espiritual en sus vidas no amenazaba su familia actual, sino que la enriquecía. La relación entre Carmen y Miguel se había fortalecido a través de esta experiencia extraordinaria. Habían aprendido a comunicarse abiertamente sobre temas difíciles, a apoyarse mutuamente en momentos de confusión o duda, y a crear un hogar donde tanto la memoria de Valentina como la vida presente de Isabella podían coexistir armoniosamente. Carmen había regresado a enseñar, esta vez trabajando con niños de la edad de Isabella. Su experiencia de pérdida y sanación la había convertido en una educadora excepcionalmente comprensiva y efectiva. Sus colegas notaban que tenía una habilidad especial para conectar con niños que estaban pasando por momentos difíciles. En el 6º cumpleaños de Isabella, Carmen organizó una pequeña celebración donde, por primera vez, incluyó elementos que honraban tanto a Isabella como a Valentina. Había 2 pasteles, uno de chocolate para Isabella y uno pequeño de vainilla, que había sido el favorito de Valentina. Isabella sopló las velas de ambos pasteles, pidiendo un deseo para ella y uno para su hermana en el cielo. Esa noche, mientras Isabella dormía abrazando a Conejito, Carmen reflexionó sobre el extraordinario viaje que había vivido durante los últimos 18 años. Había perdido a una hija de la manera más traumática posible, había sobrevivido a una depresión devastadora, había reconstruido su vida paso a paso, y finalmente había encontrado el amor nuevamente. Pero más que todo eso, había recibido un regalo que desafiaba toda lógica, la oportunidad de ser madre nuevamente de una niña que llevaba en su alma ecos de la hija que había perdido. Carmen ya no se preguntaba si Isabella era literalmente Valentina reencarnada o si simplemente había desarrollado una conexión espiritual extraordinaria con su hermana fallecida. Lo que importaba era que Isabella había traído sanación, amor y esperanza de vuelta a su vida. Carmen había aprendido que el amor maternal es una fuerza que trasciende tiempo, espacio e incluso la muerte. Había aprendido que la pérdida no tiene que ser el final de la historia, sino que puede ser el comienzo de una nueva forma de amar y de vivir. Miguel e Isabella dormían pacíficamente, y Carmen se sintió completa por primera vez en 18 años. Había encontrado su camino de regreso a la felicidad, no olvidando a Valentina, sino honrando su memoria a través del amor incondicional que ahora compartía con Isabella. Su familia estaba completa, Miguel, Isabella, la memoria bendita de Valentina, y un futuro lleno de posibilidades. La tragedia de 2006 finalmente había encontrado su resolución en el milagro del amor renovado y la familia reconstituida. Carmen había aprendido que algunas heridas nunca sanan completamente, pero que el corazón humano tiene una capacidad infinita para expandirse y acoger nuevos amores sin disminuir los anteriores. Isabella no había reemplazado a Valentina, había completado la historia de amor que la muerte había interrumpido, pero no había podido terminar. La casa se llenó de paz mientras 3 corazones latían en armonía, unidos por un amor que había demostrado ser más fuerte que la tragedia, más persistente que el dolor, y más poderoso que la muerte misma. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!